Cada semana la vecina me traía sopa de gallina negra. A mí me parecía demasiado grasienta, así que se la daba a un gato callejero. Nunca imaginé que 3 meses después, aquel gato, antes flaco y escuálido, empezaría a crecer sin control. Su pelaje también se fue volviendo blanco como la nieve. Los vecinos empezaron a cuchichear. Al principio no le di importancia. Pensé que era algo normal, pero en solo medio año, ese gato gordo ya deformaba mi puerta acorazada. Al año, su peso alcanzó los 150 kilos. Finalmente, asustado, llamé a la policía. Cuando los expertos en animales vieron a aquella mole, palidecieron al instante. Esto está extinto. Es un tigre blanco del sur de China de pura raza, extinto desde hace 91 años. ¿Qué has hecho? Encontré a ese gato callejero hará un año. Le puse sobrao, porque solo comía la sopa y los restos que me traía Chin-Yi. Un día llamaron a mi puerta. Al abrir, era la vecina del piso de abajo, Chin-Yi. Con una sonrisa radiante, sostenía un termo. Un olor a sopa de pollo emanaba de él. Xiaojiang, acabo de hacer sopa de gallina negra, toma la calentita. Miré el termo. ¿Otra vez ella? Chin-Yi, gracias, de verdad no hace falta. Pero ella me puso el termo en las manos. ¿Cómo que no? Vives solo, pidiendo comida a domicilio todos los días. Eso no puede ser. La tía te ha guardado lo mejor, todo lo bueno está ahí dentro. Sin opción lo acepté. Tienes que tomártelo todo, ¿eh? Mañana vengo a por el termo. Dicho esto, se dio la vuelta satisfecha. Cerré la puerta y dejé el termo sobre la mesa. Al destaparlo, una capa amarilla de grasa flotaba en la superficie. Al verlo sentí arcadas. Cogí el termo y fui al balcón. En un rincón había un cuenco viejo. Un gato naranja pequeño y flaco estaba acurrucado a su lado. Al oírme levantó la cabeza y me miró. Vertí la sopa en el cuenco. Los trozos negros de pollo y el caldo amarillo y grasiento llenaron el cuenco. El gato naranja se levantó y lo olió con cuidado. Luego empezó a comer a pequeños bocados. A partir de entonces, Chin-Yi vino a traerme sopa 3 veces por semana, así durante 2 meses. Al principio me negué muchísimas veces, diciendo que tenía el estómago delicado y no podía tomar cosas grasientas. Pero la entusiasta Chin-Yi insistía en que la gallina negra era lo mejor para el estómago. Al final, desistí de discutir. Lo extraño era que ese gato, tras 2 meses alimentándose con sopa tan nutritiva, seguía tan flaco como siempre. No engordaba nada, pero pasados 3 meses, todo cambió. Su tamaño empezó a hincharse sin control. Ya no era aquel gato pequeño y flaco. Su cuerpo se alargó. Sus patas se volvieron gruesas y fuertes. El pelaje naranja original desapareció en gran parte, y el nuevo era de un blanco puro. Solo le quedaban unas pocas manchas naranjas en el lomo, y sus movimientos eran ágiles. De un salto se subía a la barandilla del balcón. No parecía un gato en absoluto, sino más bien un pequeño leopardo. Incluso su voz no era el maullido propio de un gatito. Desde aquel día, empecé a observarlo con atención. Descubrí que cada vez comía más. Antes un termo de sopa le duraba un día entero. Ahora se lo acababa de una sentada. Después de comer se echaba a dormir en el balcón. Al despertarse, no paraba de dar vueltas por el estrecho balcón. Los vecinos también empezaron a murmurar. Xiaojiang, ¿qué tienes en el balcón? ¿Cómo ha crecido? Solo podía responder evasivamente. Un gato callejero que recogí. Tu gato debe ser de una raza especial, ¿no? ¿Con qué lo alimentas? Solo me quedaba sonreír y callar. No podía decir que se había criado a base de sopa de gallina negra. Hoy, Chin-Yi ha vuelto con el termo. Xiaojiang, abre. Hice acopio de valor y abrí, intentando un último esfuerzo. Chin-Yi, últimamente tengo gastroenteritis, no puedo tomarlo. La sonrisa de Chin-Yi se congeló. Su mirada se desvió por encima de mi hombro, intentando ver dentro de casa. Por eso si tienes el estómago mal, es cuando más necesitas reponer fuerzas. Dicho esto, me metió el termo a la fuerza. Sé buena. ¿Acaso la tía iba a hacerte daño? Noté un olor más fuerte en la sopa. Además del pollo, parecía haber algo más. Al cerrar la puerta, de repente, un golpe enorme sonó en el balcón. Cuando fui corriendo, descubrí que el poste de madera, que servía de rascador para sobrao, se había partido en 2 de un zarpazo. Estaba sobre los restos del poste, mirándome. Sus ojos se habían vuelto de un azul hielo. Las últimas manchas naranjas de su lomo también habían desaparecido. Medía más de 1 metro de largo, lleno de músculo. Aquello no era un gato. Casi se me cayó el termo de las manos. ¿Qué clase de bicho he estado criando? Pero al cabo de 6 meses, la cosa ya había llegado a un punto incontrolable. Cuando se tumbaba en el salón, yo tenía que pasar de lado entre él y el sofá. Se había adueñado del salón. El sofá de piel más resistente que compré. Estaba lleno de arañazos profundos. Lo más aterrador era la puerta acorazada. Por la mañana, cuando salí a tirar la basura, él pensó que lo iba a encerrar en casa, y me siguió, inquieto. En el instante en que cerré la puerta, se lanzó contra ella. La gruesa puerta quedó abollada hacia afuera. Empecé a tener miedo de que pudiera hacerme daño. Menos mal que conmigo seguía siendo dócil. Frotaba su enorme cabeza contra mi pierna, y de su garganta salía un ronroneo como el de un tractor. Luego, los vecinos de abajo empezaron a quejarse, diciendo que por la noche oían rugidos de bestias extrañas, y el techo siempre sonaba con pasos de algo pesado. El administrador de la finca me llamó 3 veces. Yo no paraba de disculparme. Y lo peor de todo era que Chin-Yi seguía trayendo sopa. Ahora el termo que traía era el más grande. Xiaojiang, te veo con mala cara últimamente. La tía le ha añadido un plus a la sopa. Al notar aquel olor acre, me temblaban las manos. Ya no me atrevía a dársela. Pero si no le daba, se ponía nervioso. Golpeaba la pared con la cabeza. Incluso desgarraba el sofá con las garras. No me quedó más remedio que darle aquellas sopas malolientes. Las devoraba con deleite. Un día, al volver del trabajo, se paró delante de mí y abrió la boca. Vi 2 hileras de dientes como cuchillos. Bostezó. Una bocanada de aire caliente me dio en la cara. Se me heló la sangre. Esto no puede seguir así. Esta casa ya no es suficiente para él. Así que, lentamente, saqué el móvil del bolsillo. Tengo que llamar a la policía. Con los dedos temblorosos, desbloqueé la pantalla. La llamada se conectó rápido. Hola, quiero denunciar. Al otro lado, una voz femenina tranquila. Señor, indíqueme su ubicación y qué está pasando. Sí, quiero denunciar. Estoy en el piso 201, edificio 12, urbanización Riverside Garden. De acuerdo. ¿Qué ha ocurrido? Miré a la bestia blanca que tenía delante. Al oírme hablar, ladeó su enorme cabeza. Sus ojos azul hielo mostraban perplejidad. ¿Qué digo?
¿Que tengo un gato de 150 kilos en casa? ¿O que he alimentado a un gato callejero hasta convertirlo en una fiera? Pero respiré hondo. Ha entrado un animal grande en mi casa. Es enorme. Parece muy agresivo. Hubo un silencio de 2 segundos. Señor, asegúrese de estar a salvo. Enciérrese en una habitación segura. Enviamos una patrulla ahora mismo. Colgué. Me fui retirando lentamente al dormitorio. 10 minutos se hicieron eternos, como un siglo. Por fin sonaron unos golpes en la puerta. No era como los de Chingy, eran golpes rápidos y firmes, con una autoridad indiscutible. Abrí la puerta del dormitorio. La fiera del salón se puso en pie. Miraba con recelo hacia la entrada. De su garganta salía un gruñido sordo. ¡No te muevas! ¡Cállate! Me miró y efectivamente se quedó quieto y callado. Llegué a la puerta. Miré por la mirilla. 2 jóvenes agentes estaban en el rellano. Al abrir, uno de ellos preguntó: ¿dónde está el animal grande que ha dicho? Su mirada ya me había rebasado, escudriñando el salón, y su expresión se quedó petrificada. Los 2 agentes, acostumbrados a ver de todo, mostraban la misma cara de pasmo. El que iba al frente cogió el walkie. Central Riverside Garden solicita refuerzos. Encontrado posible felino salvaje de gran tamaño en el lugar. Situación crítica. Contacten inmediatamente con el zoo y con expertos del departamento forestal. Verlos tan alarmados me hizo darme cuenta del lío en que me había metido. En menos de media hora, mi puerta se había convertido en un centro de operaciones de emergencia. Más de 10 agentes de la unidad especial, completamente equipados, formaron un semicírculo defensivo frente a mi puerta. El rellano estaba abarrotado. Los vecinos, alertados por el revuelo, se agolpaban detrás del cordón policial, estirados los cuellos, cuchicheando. Cindy no estaba entre ellos. 2 policías me llevaron a un rellano de la escalera, y un agente de más edad me tomó declaración. ¿Dices que esa fiera es un gato callejero que recogiste hace un año y que lo alimentaste con sopa de gallina negra? Su expresión era extraña, como si estuviera escuchando un cuento de ciencia ficción. Así que lo repetí. La sopa de gallina negra que me traía la vecina de abajo. A mí me parecía grasienta, así que se la daba a él. En ese momento, llegaron varias personas con batas blancas y maletines. Al frente, un anciano de pelo cano. Era el experto del zoo. El agente señaló mi puerta. «Profesor Liu es aquí». El profesor Liu asintió. Se acercó a la puerta. No entró de inmediato, sino que observó el salón por la rendija de la puerta. La fiera, inquieta por el revuelo, se paseaba nerviosa e imponente. El profesor Liu solo la miró un instante y se quedó petrificado. Con los labios temblorosos dijo: «La dosis máxima de anestesia. Y decidle a todos que no la exasperen». Los jóvenes investigadores que lo seguían también vieron la escena. Uno de ellos le preguntó: ¿es una variante albina del tigre siberiano? «El tamaño es descomunal». El profesor Liu negó con la cabeza. «No, por la forma de su cráneo. Y ese pelaje blanco puro sin manchas. No es ninguna fiera albina conocida». Se giró y me clavó la mirada. «Dime la verdad. ¿Cuánto tiempo lo has tenido? ¿Con qué lo has alimentado?» Así que repetí todo otra vez. El profesor Liu cerró los ojos y dijo casi en un susurro: «Esto no es un gato, ni siquiera un tigre común. Es un tigre blanco del sur de China de pura raza. Según los últimos registros, lleva 91 años extinto en libertad». Al oír esto, se hizo un silencio sepulcral en todo el rellano. La noticia dejó a todos mudos. ¿Una especie extinta? ¿Y cómo ha podido crecer tanto? Miré a aquella mole de 150 kilos en mi salón y me quedé en blanco. No había criado un gato, sino un animal protegido de primer nivel, un milagro que se creía extinguido. En ese momento, mi móvil vibró. Con manos temblorosas lo saqué. En la pantalla aparecía el nombre de Chingy. Todas las miradas se posaron en mí. El profesor Liu me indicó con la mirada que respondiera. Pulsé el altavoz. Al instante se oyó la voz familiar de Chingy. «Xiaojiang, ¿estás en casa? Hoy la tía te ha hecho sopa de tortuga. ¿No decías que últimamente estabas decaído? Esto es lo mejor. Te la subo». Al oír sopa de tortuga, se me hundió el corazón. Si con la sopa de pollo había criado un tigre de 150 kilos, ¿qué monstruo saldría con la sopa de tortuga? Entonces, enfadado, dije: «Nunca me he tomado las sopas que me traías. Se las he dado todas a un gato callejero que recogí». Silencio al otro lado. Su fingida amabilidad se esfumó por completo. «¿Qué quieres decir? Ese gato está ahora mismo en mi salón. Es enorme, tan enorme que ha destrozado mi puerta acorazada. Chin-Yi, ¿puedes decirme qué rayos has estado metiendo en esas sopas?» Del otro lado, tras más de 10 segundos, la voz de Chin-Yi, con un deje de pánico y rabia: «Jiang Yue, no digas tonterías. Te traigo sopa de buena fe. Y si no te la tomas y encima se la das a esas porquerías, ¿qué iba a ponerle? Solo cosas normales para reponer fuerzas». Solté una risa fría. ¿Cosas normales que hacen que un gato pese 150 kilos en un año? Ahora mismo tengo en casa a un experto en protección animal. Dicen que esto no es un gato, sino un tigre blanco de pura raza, extinto desde hace 91 años. Mi pregunta cayó como un martillazo, contundente. Al otro lado, un chasquido colgó. El profesor Liu se acercó rápido a mí. «¿Dónde vive esa mujer que trae la sopa?» El agente reaccionó enseguida. «Atención todas las unidades. La sospechosa está en esta misma urbanización. Cierren todas las salidas inmediatamente. Objetivo: mujer de mediana edad. Identifíquenla». Verlos actuar con tanta rapidez me hizo comprender que la cosa había cambiado de naturaleza, y Chin-Yi era el centro de todo. El profesor Liu aún me miraba fijamente. «¿En qué piso vive?» «En el primero», respondí. Un montón de gente bajó las escaleras en tropel, pero al llegar al primero, la puerta estaba cerrada. Un agente llamó con fuerza. Nadie respondió. Otro agente se acercó y con sus herramientas empezó a forzar la cerradura, con método. Unos minutos después, se oyó un clic. La puerta se abrió. Cuando todos entraron, el salón estaba vacío. La casa impoluta, los muebles ordenados. Pero flotaba un olor extraño. No era el intenso aroma a sopa de pollo, sino una mezcla de hierbas medicinales. El agente frunció el ceño. «A cuido». El profesor Liu no les hizo caso. Fue directo a la cocina. En la encimera, 7 u 8 ollas de barro de distintos tamaños. El profesor Liu se acercó a la más grande. La olió. Levantó la cabeza y dijo: «El origen está aquí. Agente, le sugiero que registren esto ahora mismo. Esta mujer no es una simple vecina servicial. El asunto es mucho más grave de lo que pensábamos».